Regreso contigo, Adela. Aquí estamos, aquí estamos. Yo aquí estoy pendiente y atenta. Mi querido Max, no sé si ya llegó Damián por Aquí ahí. ¿Cómo está. estás? Aquí Hola, está Damián. Damián. Hola, ¿qué Solo tal? para que no me extrañes, Qué Damián. bárbaro, no, pero ya te estoy viendo. Más bien hoy me estás causando envidia, ¿eh? Porque Ya te sé, se veo, ve muy bonito, ¿verdad? te Se ve veo con bonito, un pero ¿qué gran... crees? Hace frito, hace frito. Pero Hace frío, pero aquí por la estamos brisa. Sí, cambiando. sí. O sea, es la manera de como que no te sientas tan mal, dice, ¿no? No, pero ya verlo ya está bonito, la Qué verdad, felicidad. ¿no? Ya nada más de verlo está bonito. Un saludo, amiga, hasta allá. Igualmente, igualmente. Y creo que Arturo ya está también o no va a estar. Ah, que se le alargó la previa, la previa. Sí, sí, exactamente. Ya viene porque además ya sabes, los martes son días complicados, el tráfico está terrible, se acercan las fechas decembrinas, Adela, y Pero bueno, tú hoy lo sabes. especialmente, ¿no, Damián? Una ¿Sí? cosa, yo desconozco qué habrá pasado. Adela, escuché ahorita algo de Cañeros, pero creo que era por otra zona, no sé si se infectó. Pero una cosa increíble, ¿no? Pues en el trayecto que hago normalmente, sí hago como una hora para venir acá Sí, contigo de yo donde sé, salgo. y te lo aprecio. Y te lo encantado agradezco, además. mi querido Damián. Pero ahorita hice hora y media. Entonces, bueno, No, sí, es Sí. impresentable el tráfico. no Creo sé que qué está pasando. están ahí en la Cámara con el tema de revocación de mandato. Sí, Ahorita que llegue le digo, ¿qué pasó? Les está dando miedito. claro, pero además es la justificación para volver a poner en las boletas en el proceso del 27 a Claudia Sheinbaum con este tema de la revocación de mandato. O sea, no podemos ser tampoco tan inocentes porque Sí. también es uno de los métodos que están estableciendo desde el poder para pues volver a poner en el foco y en los aspectos más importantes a la presidenta Sheinbaum por todo lo que representa y sobre todo por tratar de limpiar los Sí. escándalos que está rodeada actualmente. ¿Tú cómo ves este tema? Mira, te doy mi opinión. Déjame empezar diciendo que yo históricamente he estado a favor de la revocación de mandato. Ujú. O sea, hablando, digamos, en términos de deber ser, de si creo que el ciudadano debe de tener el poder de poder quitar a un gobernante que considere malo, mi Sí. respuesta es sí. Y en eso la verdad es que una abrumadora mayoría de la población estamos de acuerdo. Hay en México como la idea de unos cuantos de que no, de que te tendrías que esperar los 6 años, ¿no? Que dura un presidente o presidenta, o los 6 años que dura un gobernador. Y a mí me parece que no. Yo creo que en todos lados debe haber rendición de cuentas. Si estás en el sector privado, Ujú. pues tú contratas a alguien, si no te da resultados, pues lo corres. O sea, es una consecuencia. Esperar 6 años es demasiado tarde, ya no sería una revocación de Completamente. mandato. Entonces, a mí me parece que sí debe existir la revocación. Por eso, cuando se presentó por López Obrador la reforma constitucional en una primera instancia, yo fui de los que la apoyó desde la oposición, formé parte de la mesa negociadora, de hecho, y lo que sí es que la oposición, porque hay que recordar que en aquel entonces no tenían 2/3 partes, entonces no lo podían hacer Sí. sin el respaldo de la oposición. Así es. Lo que sí hicimos fue una mesa muy interesante, si no me falla mi memoria, estaba en aquel entonces Dante Delgado por Movimiento Ciudadano, seguramente Clemente también, obviamente, porque siempre participaba. Claudia Ruiz Macía estaba en el PRI en aquel entonces, ya no está ahí, pero ahí estaba, era negociadora. Monreal como coordinador y Eduardo Ramírez, si no me equivoco, hoy gobernador de Chiapas, por parte de Morena, y un servidor por parte del PAN, y perdón si me estoy olvidando de alguien, lo confundí. Mancera, siempre presente por el PRD. Hicimos una mesa de mucho nivel, y salió la revocación, pero salió con ciertas condiciones, con ciertas reglas. La primera era tratar de dejar claro que se trataba de un derecho del ciudadano, y no de un derecho del gobernante. Porque así es como lo manejaban, ¿no? Es como tendría que ser. Exacto. Pues, claro. Entonces redactamos tal cual. Esta es el quitar un gobernante por pérdida de confianza. Claro. Segundo, se puso que el INE debía de coordinar los esfuerzos de publicidad y el INE debería hacer una explicación de por qué, digamos, cómo podías votar, si se quedaba, si se iba y demás. Tercero, y ahí tuvimos opiniones distintas en la oposición, pero ganó la postura mayoritaria, de la cual yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero esa ganó, y así se puso de condición que no fuera empatada con la elección. Uh-huh.
porque en aquel entonces, como se veía un intento muy burdo del presidente López Obrador de meterse en la elección, de que lo que quería era usar su popularidad para arrastrar votos de diputados y de senadores, pues la oposición decía, o sea, sí la herramienta, pero no a que contamines a la elección. Y así se aprobó. Y cuarto, una de las condiciones finales que pusimos, me hago parte de ella y me siento orgulloso, además de haberlo empujado, que también le aplicara a los gobernadores. Claro. Porque pues decían nomás la presidencia y decían, espérame tantito. Si vas a decidir quién se va y quién se queda, pues también los gobiernos estatales. Y desgraciadamente quedó el derecho y quedó la obligación de que ellos regulen la forma, se pusieron ciertas como cláusulas, pero muchos se han hecho patos y han pateado el tema. Entonces sale así la revocación de mandato. Me estoy extendiendo pues porque no está el compañero, yo hubiera cortado, para que no me regañen, estoy aprovechando que, digamos, tenemos este tiempo, un poquito de historia haciendo aquí con ustedes. Sale el ejercicio y la verdad es que desgraciadamente, en mi opinión, la oposición le hace vacío, no aprovecha la oportunidad y el presidente se lanza con lo que muchos interpretaron una farsa, como que no era realmente un sentimiento de la gente de quitar a alguien. Y entonces terminó participando solo el que estaba a favor del presidente en turno, lo cual es un sinsentido, porque la revocación es un derecho para el ciudadano que quiere quitar a un gobernante, no es un derecho para el ciudadano que quiere que continúe. ¿Por qué digo esto? Porque el que quiere que continúe no necesita salir a votar a ningún lado, pues ya votó por él para que se quede los 6 años, ¿no? Entonces más bien es el que está en contra, pide que se active, vota para que se vaya. Pero lo que pasó fue que votó muy poca gente. De hecho, si hubiera salido a votar, la oposición le gana a López Obrador. Claro, se convirtió en un ejercicio de reafirmar la popularidad con la que venía acarreando Andrés Manuel los primeros días. Nada más que con la característica de que siempre tienes un voto, digamos, duro y un voto blando. El voto duro te sigue a todas. El voto blando es, pues yo, güey, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero no siempre voy a estar en tu defensa ni apoyándote, ¿sabes? Sí. Entonces, ese voto blando es muy difícil que salga en una votación rara, en donde, oye, pero es que no hay debate, decían ellos, ¿no? Los que están en contra no quieren quitarlo, y los que están a favor hay que ir a votar, ¿por qué? Entonces votó bien poquita gente, entonces no se hace efectiva la herramienta. Puesto así, mi razonamiento es el siguiente, ante la propuesta que hace Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. En lo personal yo estoy a favor de la figura. Creo que sí debe de existir, creo que sí debe de tener el ciudadano el derecho de quitar un mal gobernante y creo que sí debe ser coincidente con la elección. Y voy a explicar por qué. Porque es lo normal en el mundo. O sea, tú quieres aprovechar que la gente ya salió a votar. Lo que debería, si lo estás viendo como un demócrata, lo que quieres es que participe el mayor número posible de gente y que si quieren quitar a la persona, la puedan quitar. Entonces, el porcentaje de 40% que te piden que se cumpla de participación para que sea obligatorio, o para que sea vinculatorio, ese es para mí el deber ser. Así es en el mundo, en lugares que existe. Pero creo que tendrías que mejorarle ciertas cosas y también creo que tendrías que no ser ingenuo y pensar en algunos aspectos políticos. ¿Qué mejorarle? Primero, reglas muy claras de cómo la presidenta no se pueda meter al resto de las elecciones y que se conserve en el campo de la revocación. ¿Va a ser difícil? Sí, se puede, claro que se puede, ¿no? Entonces creo que eso es una. 2, ¿qué pasa cuando revocas? Desgraciadamente, y otra vez, el gobierno y una parte de la oposición creyeron que lo mejor era que aplicar el método que aplica ahorita para si desgraciadamente se enferma un presidente, una presidenta, o muere, o Dios no quiera. En fin, hoy la Constitución te dice qué pasa. Y lo que pasa es que si ya pasó el segundo año, te nombra el Congreso al sustituto. Sí. Y esa regla pusieron, a mí no me parece democrática. Porque si la ciudadanía quitó a alguien, lo quitó porque no quiere que esté. La ciudadanía tendría que establecer quién, claro. Exacto, entonces tendría que, y esa propuesta yo la hice desde entonces, y no quisieron, les dio miedo, ¿no? Entonces, que se ponga eso. 3, que le aplique también a los gobernadores, porque bien vivos, nomás la quieren poner para la presidencia de la República, pues va a haber en el 2027 17 elecciones. 15 estados, en esas no aplicaría, porque esos se van a ir a elección, pero en 15 estados sí pudiera aplicar. Y entonces sí, vámonos estado por estado, que la ciudadanía decida si quiere que se quede o que se vaya esos pésimos gobernantes que tienen. A ver si lo están haciendo por demócratas, van a querer que aplique a todos,
no nomás a la presidencia, ¿no? Claro. Y vámonos, una elección nacional. Y por último, mi valoración política. Yo no soy ingenuo. Claro que lo están haciendo por motivos no democráticos. O sea, lo están haciendo porque creen que la popularidad de la presidenta les puede ayudar. Pero fíjate, déjame dejar una reflexión. A mí esto me habla del miedo que tiene Morena, ¿eh? Que contrario a lo que todos los días dicen y que aquí seguramente escucharemos al rato, de que somos invencibles y que ya ni para qué hacen elecciones y les vamos a ganar 100-1 y ya mejor no participen y casi. Bueno, este es un síntoma, es un hecho que te muestra un temor a una disminución que estamos viendo en muchas encuestas serias, sí, ¿no? De la popularidad y el enojo social y cómo está creciendo la percepción de inseguridad y cómo está creciendo el sentimiento de rechazo ante la no actuación contra el crimen organizado y cómo está creciendo el rechazo por los casos de corrupción. Y me parece que de manera desesperada Morena quiere colgarse de lo que considera es una presidenta popular. Pero yo les tengo una noticia, también la presidenta está cayendo. O sea, algunas encuestas serias nos hablan de que de febrero para acá ha caído 15 puntos. Todos sus atributos han caído también. Y ha subido el rechazo de la ciudadanía por los temas de corrupción y de crimen organizado. Entonces, yo lo que digo es, pues les tomamos la palabra. ¿Quieren irse a revocación de mandato? Vamos a revocación de mandato en 2027 y probemos si la ciudadanía está contenta o no con los gobiernos terribles que tienen. Nada más háganla a nivel nacional, que incluya también a los gobernadores. Oye, Damián, pues en lo que se conecta Arturo, y me parece que pues esta crisis política, la verdadera crisis política, la primera me parece con la que se enfrenta la presidenta ahora con el tema Michoacán, ¿no? Y un poco pues haciendo malabares y maromas para tratar de distraer la atención de lo que está ocurriendo allá. Sí. O sea, ayer toda la mañanera fue del mundial que pues va a tener pocos juegos en México, la verdad. Mira, yo entiendo que tengan que seguir, digamos, la agenda del gobierno es siempre multifactorial, tienes varios temas, pero de que está en una crisis fuerte, sin duda lo está, desgraciadamente, porque la realidad se ha impuesto. Es que uno no puede tapar el sol con un dedo. Les funcionó un montón de años, ¿eh? O sea, casi todo el sexenio de López Obrador, su narrativa fue más poderosa que la realidad. Pero hoy, la verdad de las cosas que yo lo que veo es que ya llegaron al punto de quiebre y están cayendo. Lo saben bien, perfectamente. Dicen que no, pero por supuesto que sí. Y esto es lo que te muestra. Ahora, déjame ponerle un elemento más, ahora sí que de grilla política. Cuidado, que yo lo que veo es que más bien un sector de Morena igual y quiere quitarla y poner a alguien afín a ellos. Cuidado. Así bien, de plano. O bien tener el margen para tener esa amenaza creíble de aquí entonces. Pero no sería dispararse en un pie, porque la popularidad, aunque haya bajado, sigue siendo pues el factor o la herramienta más poderosa que tiene Claudia Sheinbaum, porque cuando hablamos, de los últimos escándalos, lo de Dan Augusto López, lo que faltó de hacerse por las tormentas que dejaron Priscila y Raymond en 5 entidades totalmente en Veracruz, más de 80 muertos, el tema ahora de Michoacán, o sea, son aspectos que en menos de 3 meses han afectado la capacidad de cada uno de los estados del gobierno federal, pero de sus representantes. Entonces, pues, tomando en cuenta que la presidenta medio ahí ha sabido o tratado de sortear este tema, ¿a quién podríamos poner o a quién consideras que ellos tratarían o podrían establecer como un personaje en el caso de, que lo veo muy lejano, en el caso de que si se revoca el mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Quién te puedes imaginar? Pues yo voltearé a ver al ala dura o al ala que se siente perseguida en este momento o aquel que se encuentra en el supuesto retiro queriendo poner algún incondicional. O sea, lo que yo quiero decir ya que estás muy sospechosita, Damián. Por eso, a ver, pero aquí la nota, mi estimada Adela, es sometan la votación. Vamos a favor. A ver si es cierto. O si era puro show. O sea, es que quieren eso, perfecto, pues hagamos de aquí a entonces un contraste si va bien el país o no. Y quien crea que sí, pues adelante, seguramente la respaldará. Y quien crea que no, seguramente diremos, basta, vámonos por otro lado. Con la adicional de que esta idea de que se va a empatar la votación de la presidenta con la de los diputados es falso.
basado en la evidencia. López Obrador tuvo más votos que Morena para diputados y senadores. Claudia tuvo más votos que Morena para diputados y senadores. Si creen que porque esté en la boleta van a tener los mismos, yo les diría a quien me esté escuchando y que quiere contrapesos, igual y no, porque hay dos argumentos que hacer. Uno, el que de verdad dice, creo que vas mal y ya vete. O otro, el que dice, a ver, no creo que vayas tan mal como para quitarte, pero sí creo que no estás haciendo bien las cosas y creo que tienes que tener contrapesos. Entonces puede votar que se quede, pero te pongo contrapesos. Todo eso le conviene a la democracia. O sea, dejemos que el ciudadano lo decida, y eso es lo que tendríamos que salir a exponer. Yo lo que me parece muy curioso es cómo la presentan, cómo la detienen, ¿no? Y quién la está empujando y con qué fortaleza o no. En lo personal, a ver, quitándole todo la apreciación política, a mí sí me parece que un ejercicio ciudadano de revocación debe de estar puesto en el momento que hay mayor votación posible. Sí, yo sí estoy de acuerdo de fondo. Claro. Por demócrata, digamos, con que esté empatado con la elección, además de que nos ahorra dinero y todo. Todo lo demás que yo digo son ya las apreciaciones políticas, pero no me da miedo que quiera irse a revocación. Adelante. ¿Qué pasó con la revocación de López Obrador, hombre? Claro. No sé dónde estaban sus 30 millones de votos, no salieron a votar. No fue nadie. La revocación motiva al que quiere quitar a alguien, no al que quiere que se quede. Pero a ver, Adela, también este proceso lo va a llevar a cabo el INE, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que le quitaron recursos, pues ya no podemos confiar tanto, porque los procedimientos también de elección, en este caso lo que va a suceder en el 27, pues van a dejar posiblemente, y espero, mucho que desear, y tal vez por eso estarían confiados. ¿O tú cómo estableces el procedimiento que va a llevar a cabo el INE en este nuevo proceso electoral? El INE en general está debilitado, sin duda, tanto por la invasión que hicieron de perfiles, que faltan otros, como por La reducción de presupuesto. presupuesto y reglas que les han ido poniendo, ¿no? Entonces lo veo limitado. Sin embargo, creo que afortunadamente en México la organización electoral se pone mucho en manos del ciudadano. Es decir, el presidente de la mesa es un ciudadano, los secretarios de las mesas son ciudadanos, y eso te hace muy complejo el fraude tipo antes, Sí. ¿no? Lo cual a mí me gusta, me da confianza. Pero por eso mismo todos estos procesos democráticos los tenemos que acelerar antes de que estés con un desgaste todavía mayor. Ahora, déjenme poner otro razonamiento más pragmático aquí a los dos, les digo, y a quien me esté escuchando. Yo sé que en esto suele ser, o sea, yo tuve una postura distinta que la mayoría de la oposición en este tema durante el pasado proceso. Recibí mucha crítica, digamos, de organizaciones, de los que estaban llamando al no voto, y al final, la verdad, objetivamente creo haber tenido la razón, lo digo con respeto. Y entiendo que por buena fe llamaron a no votar, no me estoy metiendo en esa polémica, pero yo lo que vi es que era la mejor oportunidad, porque es cuando menos gente votó por López Obrador y por Morena que cualquier otra elección. Sí. Si hubiera salido, otro gallo pudo haber cantado y pudimos haber evitado esos males. Luego decían mucho, es que, ¿de qué sirve? Porque si lo quitas, pueden poner a otro y van a poner otro radical. A ver, ¿es cierto? Yo creo que hoy esa es una amenaza creíble que dentro de Morena pueden traer. Pero la verdad de las cosas es que yo estoy diciendo que, dije, es grilla. O sea, siento que eso traen ellos, moviendo unos y órale. Y creo que pondría en una posición de poder a algunos gobernadores, a algunos personajes medio denostados, diciendo, oye, espérame, me necesitas. O sea, no necesariamente creo que sería sano para Morena mismo, para el interior, para aquellos que están a favor de la presidenta. Claro. Es lo que estoy queriendo decir, pues, ¿no? Pues si eso les pasa, pues allá ellos por grillos, ¿no? Por peleoneros, pues eso no es cosa mía, ¿no? Hay que ellos arreglen. Pero bueno, yo lo que digo es, la verdad es que esta idea de que cuando se quite van a poder poner al que sea, no es tan lineal. ¿Por qué? Y lo decía yo en aquel entonces, ¿de veras tú crees que el verde va a aguantar si derrocan? En aquel entonces yo decía, si revocan al presidente, ¿crees que el verde se va a ir alineado a Morena? En 2 patadas se va a alinear con quien tenga mayoría. Claro. O sea, es Morena mismo, algunos que no están tan identificados con un lado, pues si no son un bloque único. Entonces yo creo que se podría abrir, en aquel entonces lo pensaba y ahorita también, un esquema
pues más de diálogo, en donde rápido se pueda consolidar una mayoría, más bien con toda la oposición y un pedazo de quienes están ahorita en el ala mayoritaria, y sería algo bueno para el país. Ahora, yo en lo personal, sinceramente, me parece que hoy, al día de hoy, la presidenta tiene el respaldo popular. Yo también lo que hace necesario que continúe. Sí. Pero es que no somos nosotros los que estamos pidiendo la revocación. Lo único que estamos diciendo es, ¿crees que me va a dar miedo si la pones en la mesa o qué? ¿La quieres poner? Ponla. Y nos vemos en el debate y encontraremos la mejor manera de que ese proceso nos ayude a lograr contrapesos en el Congreso. Incluso argumentando que quien quiere que se vaya puede votar, o quien quiere que se quede puede valorar que es mejor que tenga contrapesos en el Congreso. Me parece una buena plataforma. Pero en últimas cuentas, se los digo a los dos, pues la neta es que va a pasar lo que Morena quiera que pase. Sí, yo también creo que eso va a pasar. Por eso, entonces, ¿qué caso tiene ponerte en un lugar también poco popular? O sea, si tú le preguntas a la gente ahorita, oye, ¿te parece bien que exista revocación de mandato? Respuesta sí. Oye, ¿te parece bien que para ahorrar recursos sea empatado con la elección? Respuesta sí. Ya lo van a hacer. Pues qué ánimo tuyo también de ponerte en contra de la mayoría de la gente. Mejor, perfecto, participas y úsalo como plataforma para contrastar lo que está pasando en el país. Sé que suena rebuscado, pero estoy convencido que es la mejor postura que pudiera tener la oposición, y me ha dado mucho gusto escuchar este tipo de opiniones, ahora sí, en liderazgos de mi partido, cosa que es distinto a lo que tenían en el pasado. Me hace pensar que por ahí va la cosa. Claro, y en el pequeño ecosistema que se puede decir de la gente que está participando del chat, están de acuerdo, sí, en hacer el ejercicio de la revocación de mandato, pero también saben y temen que el ejercicio está políticamente establecido con esta estrategia para que queden bien posicionados después de las últimas situaciones en las que se han visto envueltos. Entonces, pues sí, parece todo tramado para volverlos a beneficiar o para recuperar por lo menos un voto de confianza sobre lo que ha pasado últimamente, ¿no? ¿Cuál va a ser los temas de debate? ¿Yo qué haría si me pusieran? Por cierto, a mí me amonestaron, ¿eh? No, ya estoy aquí contando todas las historias. ¿Puedes tú creer que me amonestó el Tribunal Electoral por andar dando mi opinión al respecto? Increíble. Y yo me daba mucha risa, y te lo digo, Adela, y te lo comparto a ti, porque en alguna resolución me decían como que el espíritu de la ley quería esto. Y yo decía, ¿qué vas a saber tú del espíritu de la ley si lo hicimos nosotros? O sea, sí, claro. Y a mí me tocó en lo personal ser coautor de la ley secundaria. O sea, yo presenté una iniciativa, Ricardo Monreal presentó otra, y Claudia Ruiz Massieu presentó otra, y de esas tres fueron las principales que se tomaron en cuenta para la ley secundaria. Entonces sí me sentía como, y estuve en las mesas debatiendo por qué sí esto y por qué no aquello, y cuando el tribunal me decía, es que no puedes opinar, yo digo, en alguna respuesta lo puse, de hecho por escrito, es que eso no es lo que queríamos nosotros. O sea, tú estás interpretando más allá de eso. De hecho, llegamos a pensar hasta que los partidos pudieran usar los spots de tele y de radio para marcar postura. Pues es que también hay que, siento yo, evolucionar un poco y confiar en el ciudadano, pues que el ciudadano decida. ¿Yo qué haría ahorita si me pones un proceso? Es que si no es pura bla, bla, bla. ¿Yo qué haría ahorita si me pones el proceso enfrente? Primero, yo no lo anduviera pidiendo. O sea, no creo. Para mí es una herramienta que se usa cuando la mayoría de la gente quiera que se vaya algo. Bueno, si ellos quieren juntar las firmas, pues órale, güey. Gracias por regalarme el proceso. No, te lo agradezco. Sale, ya se abrió el proceso con tu esfuerzo. Muchas gracias. Vamos a él. Yo lo que habría sería un debate nacional. Fíjate, lo usa al revés. Lo usaría como para usar su potencia y subirme a debatir. Muy bien. ¿De qué quieres debatir? ¿Seguridad? Sí. Ve lo que está pasando en Michoacán. Ve lo que está pasando en Zacatecas, ve lo que está pasando en Colima, ve lo que está pasando en Guerrero, ve lo que está pasando en el país. Estás manipulando cifras, no es cierto. Es que bajó la tendencia, aprovechara para una y otra vez explicar, mira, por esto te estoy diciendo que la están manipulando, no se vale. ¿No? Oye, en economía, ve los indicadores, ve cómo está la inversión, ve cómo está el consumo. Oye, en recursos, ve cómo tienen la deuda. En educación. Claro. Y aprovechar a la fuerza del, en este caso, contrincante, porque no es enemigo, ¿no? El gobierno, sino de la otra parte,
Órale, pues, tú querías meterte a esto, nadie te lo pidió. Tú te querías meter a esto, aquí estamos, dando la cara. Por eso no me gustó que el tribunal nos limitara. Yo me imaginaba, pues en el INE debatiendo. Es más, yo decía en aquel entonces, si quiere debatir el presidente, bienvenido. Escojamos al mejor gallo o a mejor persona, hombre o mujer, y se lo ponemos enfrente. Igual la presidenta, 1-1, claro, sin la mañanera, en igual de condiciones. A ver, con el mismo tiempo. Que puedas decir tú tus cosas y que yo te pueda contestar. Que no tengas el manto protector, digamos que normalmente. Como se hace cualquier ejercicio de democracia y de debate transparente. Piénsalo, me pones en igualdad de condiciones, cosa que nunca tengo. Nunca tenemos la igualdad de condiciones para el debate. No la tienen porque no la han establecido ellos. Tampoco ellos quieren establecer esa igualdad de condiciones. Ah, sí, sin duda. Y no es queja acá. De hecho, gracias a los espacios que abren de los medios de comunicación, es que tenemos posibilidad. Yo por eso aquí estoy. Pues sin duda. Pero si no fuera por eso, es muy desequilibrado el tiempo que tiene de manera natural y también por el uso del aparato del Estado los gobernantes, no solo la presidenta como el gobierno. Ahora, pónganse a pensar quiénes me están escuchando. Bueno, a lo mejor lo ven muy clarito en la presidencial. ¿Qué tal si abrimos las gubernaturas? ¿Lo ven tan claro en Guerrero? No, eso ya es... Ahí otro gallo cantaría seguramente. ¿Lo ven tan claro en, no sé, díganme, el que quieran? No, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, ándale, Tamaulipas, Jalisco. Ándale, No, o sea, hablando. Entonces se hace otra dinámica en donde ya no va a ser, digo, porque he leído algunos que dicen, es que no va a haber manera de competir. Espérate, es que va a haber hay dos carreteras. La nacional, donde incluso alguien puede decir, no me voy a involucrar tanto, ok, pues si quieres. Yo si me lo abren, sí me voy a involucrar. Pero si quieres alguien, no, pues está bien. Ah, pero te abren el de gobernador o gobernadora. Esos son los temas. Yo eso haría. Esos temas pondría en la mesa y lo debatiría con gusto. Con gusto. Pero tal vez ya es demasiado tarde para establecer justamente esa posición. O sea, ¿consideras que todavía estamos a tiempo para establecer también esta elección para los gobernadores, para las entidades? Sí, estamos al mismo tiempo que la de la presidencial. Tú tienes dos tipos de gobiernos estatales. Uno que se va a ir a elección, que son 17 estados, el 2027. A esos no les aplica la revocación de mandato porque ya vas a cambiar, ya van a votar por quién sigue de gobernante. Pero los otros 15, ¿por qué no? Unos están en el 4º año, les aplicaría la regla vigente, y otros van a estar en su mitad. Pues, igual, así como la presidenta, paz, igualito. Y órale, ahora sí, muy democráticos, que el ciudadano decida. Claro. Y pues está bien. A mí en el fondo, digo, más allá de ya la lectura así particular de ahorita y lo que estoy pensando que creo que puede pasar, a mí lo que me pasa, y confieso, pues busco argumentos a favor, lo que me pasa es que en el fondo me gusta la figura. O sea, me gusta el hecho de que el gobernante no se siente intocable. Por muchos años se han sentido intocables en este país. Es sano que le dé, es más, es sano que le dé un poquito de miedito, incluso si me apuras, a la gobernadora, al gobernador, a la presidenta, al presidente, de decir, si me porto mal, si no doy resultados, si no hago las cosas, me pueden quitar. A mí esa dinámica de poder que fortalece al ciudadano me gusta, no solo me gusta, me encanta. Bueno, es necesaria, es en una sana competencia sobre lo que representa la democracia, quien decide y quien tiene además la posibilidad de hacerlo en su momento. O sea, tendría que ser y es necesaria, ¿no? Ahora sí, repito, ¿cómo mejorarla? Reglas claras para que no contamine otras elecciones. ¿Cómo mejorarla? Que si quitas a un gobernante, elijas, mandes elección y que no sean unos cuantos los que lo pongan. ¿Y cómo mejorarla? Ya está la revocación para gobernadores, pero esta propuesta que metieron de empatar la elección solo le aplica a la presidenta. Pues yo preguntaría, ¿y por qué? Claro. Si la misma Constitución regula a la otra, póngansela también al otro. Y creo que en esas condiciones es positivo para el ciudadano y también creo que políticamente le da una oportunidad interesante a la oposición. Así lo creo. Así es. Bueno, pues espera, Adela, de que se conecte Arturo. Me parece también importante retomar el tema del Plan Michoacán, el plan que además ha establecido que van a blindar ahora Uruapan, Michoacán, con más de 17,000 elementos. Ya estás, Arturo, ahí estás. Finalmente, que me imagino que también te tocó el tráfico.
Ahora te vamos a ceder la palabra. Me imagino que escuchaste parte también de lo que dijo Damián. Estamos, antes de entrar a debatir sobre el Plan Michoacán, para escuchar tu punto de vista sobre el nuevo proceso, la revocación de mandato, en donde Damián ha establecido que sería justo, sería democrático y sería prudente también establecer las mismas condiciones para el resto de los estados de la República, por lo menos 15 que estarían involucrados también en esta revocación de mandato. ¿Qué opinas al respecto? A ver, bueno, los saludo con mucho aprecio, como siempre. Una disculpa, estábamos en nuestra reunión previa del grupo parlamentario. Decirles que, pues a ver, ¿quiénes fueron los que propusieron la revocación de mandato? Pues fuimos nosotros, los que le dijimos en pocas palabras al pueblo de México: si no te gusta un gobernante, toma la determinación de votar que no quieres que siga. El PAN nunca se atrevió a eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué hubiera pasado si Felipe Calderón, que le declaró la guerra al narcotráfico mientras aliaba con el cártel de Sinaloa, pues hubiera sometido un ejercicio de revocación de mandato, pero hubieran corrido a patadas del tremendo daño que le hizo a México. Todos sabemos lo que hubiera pasado si Enrique Peña Nieto, después de su enorme escándalo de la Casa Blanca, en donde ahora todas y todos sabemos que ni más ni menos que la casa que se compró en la colonia Lomas de Chapultepec, pues estaba financiada misteriosamente, ¿no?, por su principal constructor cuando era gobernador del Estado de México. Bueno, Enrique Peña Nieto fue de los personajes que concluyó su sexenio con la menor aprobación que ha tenido un presidente en la historia de nuestro país. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos evitado, sin duda, un sexenio tan gris, tan malo, tan corrupto. Entonces, hoy que vengan con el cinismo de siempre, los del Partido Acción Nacional, a querer darnos clase de democracia, cuando lo único que han hecho bien en su vida ha sido robarse una elección en 2006, pues es algo completamente incongruente. Los que propusimos, los que impulsamos la revocación de mandato, que fue aprobada en 2019, fuimos los de este movimiento Morena, una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que hoy nos permite a todas y a todos poder tomar la determinación de que si queremos que siga o no un gobernante. Dicho lo anterior, que es muy importante decirlo, yo te diría que claro, que todo el mundo se someta a la revocación de mandato, pues ¿por qué no? Si nosotros somos los impulsores de este ejercicio de democracia representativa y directa, nosotros somos los que queremos que suceda. Oye, que suceda antes del 2028, en 2027, y que vaya acompañado de un ejercicio de elección nacional, ¿tiene sus pros? Pues sí, me imagino que sí. Puedes lograr una mayor participación ciudadana. En el pasado ejercicio tuvimos un 30%, 15 millones, 16.1 millones, para ser muy preciso, de personas que participaron, de las cuales 15 millones, poquito más, el 92%, dijo que sí quería que siguiera Andrés Manuel López Obrador. Oye, que no fue vinculatorio. Sí, no fue vinculatorio, pero que 16 millones de personas se presenten a las urnas a decidir que quieren que siga una persona, es una gran señal, ¿no? Una gran señal de que el gobierno está haciendo bien las cosas. Fíjate, 15 millones los que votaron por el sí de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera los obtuvo el PAN en la elección del 2018, ni en 2024, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano. Así que poco no es. ¿Cuánto queremos que participe? Pues que participen todos. Si se adelanta el ejercicio, ¿lograríamos mayor participación? Seguramente sí. ¿Qué otro beneficio tendríamos? Pues seguramente una reducción del presupuesto, porque aprovecharíamos la instalación de la infraestructura para llevar a cabo el ejercicio. Oye, hay contras también. Que de pronto la oposición puede empezarle a sacar raja política a todo porque es su especialidad. Pues sí, ya los conocemos. Son unos carroñeros de la política, ¿no? Es su sello, es su estigma, ¿no? Con eso se van a quedar. Oye, que entonces vamos a recular para hablarlo y discutirlo más. Sí, ayer el propio coordinador Ricardo Monreal habló con Elías Licha, habló con el propio Rubén Moreira, con Ivonne Ortega, con los coordinadores del PT y del Verde, Carlos Puente y Reginaldo,
y acordamos postergarlo para ampliar el debate de si deberíamos de hacerlo ahora o no. La propia presidenta de México ya lo dijo también con mucha claridad hoy en la mañanera. Saquémoslo, no este periodo, hombre, vámonos al siguiente, no hay prisa, platiquemos, consultemos, debatamos, pero nunca olvidemos que la esencia de la revocación de mandato es un ejercicio de consulta popular directa al pueblo de México para evitar que tengamos gobernantes tan malos como los del PAN y como los del PRI. Damián. Pues mira, varias cosas. Digo, entiendo que por el tema de las previas yo eso lo respeto, pues así pasa, así es el legislativo obviamente, se dan los debates y hay veces que los temas son de fondo y pues claro que está por encima, es la principal responsabilidad de un legislador. Por lo tanto, jamás tomaría mal que esto pase. Sí, obviamente muchos de los comentarios escuchando, pues me parece fuera de lugar con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que no, digamos, entiendo que no tiene por qué conocer. Pero les digo lo siguiente, lo que le pasa a Morena es que cree que México nació cuando llegaron ellos, ¿no? Y la verdad de las cosas es que eso pues no es así. Uh-huh. Hay muchísimos avances previo a ellos y también muchos abusos que en muchas partes fueron parte, quienes hoy son parte de Morena, por cierto, ¿no? La verdad de las cosas es que la revocación de mandato, no tiene por qué saberlo aquí el compañero, pero es parte de nuestra plataforma electoral hace muchísimo tiempo. Nosotros propusimos en la elección 2018, en concreto, gobiernos de coalición y revocación de mandato, uh-huh, para empezar, ¿no? Oye, ¿por qué no la pudiste hacer? Porque no teníamos 2/3 partes, nunca las hemos tenido. De hecho, Morena tampoco las tuvo, nunca, antes de esta ocasión, que se la robaron, ¿no? Con López Obrador no la tuvieron. Y cuando se aprobó esta reforma, fue gracias a la oposición. Nomás que no les da la mezquindad para reconocer. Imposible que el presidente López Obrador aprobara la revocación de mandato. No tenía los votos. Y lo digo porque yo estuve sentado en la mesa donde con otro tono completamente distinto al que manejan hoy por la soberbia, ¿no? Intentaban lograr consensos. Ojalá y regresaran a esa época de búsqueda de consensos. Porque en esas mesas salió la Guardia Nacional Civil y salieron muchísimas reformas también por consenso. Y yo lo que recordaba, y si no se acuerdan le pueden preguntar a su coordinador actual, que no me va a dejar mentir, porque él participaba, uh-huh, y también a su gobernador de Chiapas, porque él participaba, era quien llevaba las mesas de parte de Morena, es que ahí moldeamos cómo era la revocación. El presidente intentó hacer una ratificación de mandato, en donde se votara que siga, ¿no? Y así pusieron los letreros. Uh-huh. No, la revocación de mandato es un ejercicio, es una herramienta del ciudadano, no del gobernante. Así es. No es un derecho del gobernante a quedarse, es un derecho del ciudadano a quitar un mal gobernante. Y así lo pusimos. Y quienes redactamos en gran medida como quedó, fue esa mesa de negociación. La propuesta vino del presidente, nosotros ya la habíamos propuesto en nuestra plataforma. Se hace y sale. Y les decía yo, no tienes tú por qué saberlo, pero te lo informo, que la ley secundaria es en gran parte de mi autoría, en lo personal. Yo presenté la iniciativa de tu coordinador, Ricardo Monreal, y de tu hoy compañera, Claudia Ruiz Massieu. Se presentaron 3 iniciativas, se metieron las 3 a la mesa, se sacó un solo producto de ahí, otra vez, en otro ambiente que existía legislativo. Entonces digo, eso por el lado de que ustedes y que no sé qué y que no sé qué. También te digo que en lo personal, fui de las pocas voces de la oposición que apoyó el ejercicio, en contra de la postura oficial de mi partido, ahí sí debo decirlo, en el pasado, y de los organismos de la sociedad civil. Y a diferencia de lo que veo yo con los voceros, que no se saben separar de las posturas cuando creen que algo está mal, pues corrí ese costo y ese riesgo, y me acuerdo muy bien toda una campaña en contra de por qué les haces el trabajo y demás. E incluso me amonestó el tribunal, ya lo decía yo ahorita, uh-huh, por andar dando mi opinión a favor de que la gente sí participara. ¿Por qué? Porque soy demócrata y creo que es positivo. De hecho, te informo, la idea o uno de los que más empujó que no solo le aplicara al presidente de la República y que también les aplicara a los gobernadores fue un servidor. Y también están tus compañeros para decirlo. Sí, qué chistosos son. Quieren nomás al presidente, también a los gobernadores, y muchos, no, pero espérate. Y pusimos reglas específicas, un poquito más altas para ellos, por cierto, ¿no? Y muchos de ellos no han querido regular, muchos de sus gobernadores de Morena
porque les da miedo. Ahí andaba el de Sinaloa haciendo maromas que es que el tribunal no quiere local para que no puedan hacer la revocación. Entonces, no, yo no, aquí te equivocaste de persona y estoy completamente a favor de la revocación de mandato. Y déjame dar más argumentos que tú de por qué sí debe de empatarse. Se debe de empatar con la elección para garantizar la participación ciudadana. El problema de no empatarla, que además que así es lo normal en el mundo, aquí se puso por el abuso que estaba teniendo López Obrador, que no fuera empatado. Pero claro que tiene que estar empatado, porque entonces sí está realmente la posibilidad de que sea vinculante. Es muy difícil que logres ese porcentaje, como se decía, si no la haces empatada, sale a votar muy poca gente, salvo que realmente exista un enojo, ¿no? Si la haces empatado, pues ya está ahí, ¿no? Entonces yo digo perfecto, porque si la ciudadanía quiere quitar a alguien, lo debe de poder quitar. A mí me encantaría que le hubieran aplicado revocación de mandato, por ejemplo, un Cuauhtémoc Blanco. Me encantaría que le hubieran aplicado revocación de mandato a un Cuitláhuac en Veracruz, por ejemplo. Me encantaría que ahorita le hicieran un proceso de revocación de mandato a Rocha en Sinaloa, o a Américo en Tamaulipas, o así. A Rocío Nale en Veracruz. Completamente. Entonces, la propuesta ahí te va. Que sí se empate, que se regule bien, que también, que no les dé miedo y que también se empate para los gobernadores y abramos en el 27 un debate nacional de qué gobernantes se deben de quedar y cuáles se deben de ir. Sí, órale. Propuestas de mejora. Bien regulado, para que no se puedan viciar. Propuestas de mejora que cuando se quite un presidente, una presidenta, un gobernador, se mande elección, como se hace en California, por ejemplo. Que no se ponga un suplente ahí. Que no se ponga un suplente ahí mismo. Y pues esas básicamente. Y hay que entrarle. Y abramos un debate nacional de si el país está bien gobernado o no. Para eso son los procesos, no es carroñería. Faltaba más o qué. ¿Cómo? O sea, pues que se ponga en el centro. Órale, pues seguridad, sale. Salud, sale. Educación, sale. Es más, que el INE organice debates y que manden a un representante del gobierno. Si quiere ir la presidenta, que vaya la presidenta. Pero si quiere ir secretarios o lo que sea, que los mande. Y nosotros escogemos quién le debate. Y uno a uno, órale, por todo el país, igual en los gobiernos estatales. Ojalá se animen, ojalá no les dé miedo, ojalá no ganen las grillas internas, que yo creo que eso es lo que está pasando, y ojalá México tenga esta herramienta fuerte en donde los ciudadanos podamos quitar a los pésimos gobernantes del partido que sea. ¿Se va a llevar a cabo entonces la posibilidad, Arturo, de que la revocación sea a nivel estatal también? ¿Cuál es tu posicionamiento más allá del que dijiste que estás de acuerdo con la revocación de mandato porque fue una propuesta que ustedes hicieron a partir de la administración de Andrés Manuel? Sí, claro, a ver, ya es constitucional. Sí. Ya puede llevarse a cabo en los estados de la República. Es un proceso que existe en los estados de la República. Es un proceso que, claro, que tiene que ver con la armonización de las leyes de los propios congresos locales. Entonces, a mí me encanta la idea. Yo siempre estaré a favor de los ejercicios de democracia directa, ¿no? Y quiero dejarlo muy claro para que Damián no lo tome personal. No lo mencioné en ningún momento. Pero sí me parece que de pronto las posturas de Damián no coinciden con las posturas de sus compañeros de movimiento, con el resto de los voceros. Y lo digo con mucho respeto, Damián, porque yo vengo de hoy estar en las 8 de la mañana en una mesa distinta a esta, en otro medio de comunicación, de debatir con Federico Doring, para ser muy concreto, que tiene una postura abismalmente distinta a la tuya. ¿En revocación? No, claro, que él no cree que es un ejercicio electoral, cree que estamos adelantando el ejercicio a 2027 para sacarle provecho. Comparó incluso el tema con un tema de que estábamos aprovechando la popularidad de la presidenta. Es decir, de pronto me sorprende mucho el cambio de visiones que existen de algunos voceros de Acción Nacional con la postura que tiene Damián Cepeda, que yo siempre he reconocido que es más moderada, que es más mesurada, que incluso efectivamente ha votado en contra muchas veces de lo que opina su partido. El problema, Damián, es que pues un voto no hace diferencia, ¿me explico? El problema es que tus opiniones muchas veces no han logrado tener ese eco dentro de tu partido,
como para que lo que tú ofreces en lo personal sea una postura oficial de tu partido. Y entonces de pronto, quizás a ti te funcione en el debate porque te muestras como una persona más mesurada, coincidimos ahora mismo en varias cosas, en que la participación haría que hubiera más participación ciudadana, coincidimos en que la democracia participativa es importantísima como un ejercicio importante, coincidimos en que es deseable que los estados de la República lo tengan, que se evalúe a todas y a todos los gobernadores para que veamos si efectivamente hacen bien su trabajo o no, y eso sea la gente. Pero lamentablemente ya en la realidad las posturas del partido de Jorge Romero son distintas, las posturas del vocero son distintas, o de los voceros, las posturas de los grupos parlamentarios incluso son distintas, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte con cuál de los 3 o 4 PANes estoy hablando, ¿no? Con el PAN que se renovó y que solo le quitó más color al azul, con el PAN que busca aliarse con Movimiento Ciudadano, con el PAN que añora las épocas de Felipe Calderón, con el PAN que le hace el juego a Ricardo Salinas Pliego, con el PAN que se alió con Claudio X González, con el PAN que se alió con el PRI, con su máximo enemigo, y que fue incluso una de las esencias de la construcción de su movimiento en 1939, cuando Gómez Morín impulsaba la bandera de derrocar a un gobierno que nace en el poder, no en un movimiento. ¿Con qué PAN estoy hablando, Damián? ¿O con el PAN de Damián Cepeda? Una voz que opina completamente distinto a todo lo que opina su partido. Mira, no soy tan arrogante como para jamás poder decir que mi PAN, ni cuando fui dirigente, ¿no? O sea, tú eres dirigente de una institución. El PAN, a diferencia de Morena y de entonces el PRI, porque es la evolución morena del PRI, ese es el tema, es un partido democrático, acostumbrado al debate interno. O sea, nosotros no solo no vemos mal que alguien opine distinto, lo fomentamos al interior. En ciertas épocas han confundido eso, y los dirigentes que han confundido eso han tenido muy malos resultados. A nosotros nos gusta el debate, o sea, respetamos a la persona, le respetamos el derecho que tiene de pensar distinto, pero al final se toman decisiones, en efecto. Pues yo nomás informar que no fue una voz aislada. El PAN votó a favor de la revocación de mandato en la reforma constitucional. A mí me tocó ser el representante del grupo en la mesa, logramos el consenso y votamos a favor. Gracias a los votos de la oposición se aprobó esa reforma, porque no tenían 2/3 partes. Claro, se hicieron ciertos cambios, la mayoría con los cuales estoy de acuerdo y algunos con los cuales yo en lo personalísimo no estoy de acuerdo, pero tuve que entender que la postura mayoritaria era hasta ahí el consenso, ¿no? Como por ejemplo el qué pasa cuando se pierde la votación, ¿no? Yo quería que fuera votación por el ciudadano, y ahí sí casi nadie de la oposición, ni del gobierno, querían, decían, no, espérate, controladito, ¿no? Ok. La ley secundaria, no, me tocó a mí en lo personal proponerla, sí, pero también salió con el voto del PAN en ambas cámaras, a favor. Oye, que el grado de entusiasmo o de creencia en la figura es distinto, a lo mejor sí. Habiéndose ya aprobado, con los votos a favor de todos, de hecho, todos votaron a favor. Hubo quien decidió participar activamente y quien no. Y ahí sí es la diferencia, pero eso es un derecho personal. Pero la postura aquí, perdón, pero no había posturas distintas. Se votó conforme a lo que estoy diciendo. Se votó a favor, ¿no? Ok. 2, hoy yo no escuché ninguna mesa y cada quien tiene su estilo. Pues claro que muchos piensan que es una manipulación, hombre. O sea, sin duda, yo mismo, si no soy ingenuo. Pero aún con eso, digo, va. Por esos motivos equivocados la quieres hacer. Para mí es un tema de democracia. Va, encantado. Claro que muchos creen, es que traen miedo porque ha estado cayendo la marca y se quieren colgar de la presidenta. Y, pues sí, hay quien piensa eso y lo verbaliza. Eso no le quita. Pongan la votación y te vas a sacar de dudas. Yo la información que tengo de diálogos que me ha tocado estar presente es que la postura de la dirigencia es a favor. Cuando no lo es, lo aclaro. Pero en esto, digo, no me toca a mí marcarla. Pero lo que yo he estado en los órganos del partido, en donde me ha tocado a mí estar en reunión sobre este tema, es a favor.
Por eso llama la atención que la declaración que nos hace Arturo Ávila sobre lo que dijo Federico Dorin en otro espacio. Pues, pero no creo que haya dicho que está en contra. Lo que dijo es que se quieren aprovechar. Eso es una valoración política. Pues claro, pues mucha gente piensa eso, pues sin duda, me incluyo. Pero eso no le quita que te abren el tablero y crees que es positivo por los motivos que sea. Al final le va a dar un bien al país, sí. Y yo no puedo, porque obviamente ni siquiera pues, el coordinador podrá establecer la postura mayoritaria, ni siquiera de todos los legisladores, ¿no? Pero lo que tengo de información es que la dirigencia opina a favor de que se empate la elección y creo que te vas a sorprender con la postura oficial, que seguramente en breve se dará, no me toca a mí, digamos, decirla, pero la información que yo tengo es que se coincide con la visión de que sería positivo. Claro que esa es la información a la que tenemos que hacer caso, la versión oficial y el posicionamiento oficial, porque posiblemente, y no se lo pregunto a Arturo, tal vez fue una interpretación que le diste o se le dio, tendremos que revisar esa mesa sobre las declaraciones que tú manifiestas de Federico Dorin. No es una interpretación. No, yo no la escuché, nada más por eso pregunto. No, yo te lo digo, yo tengo la capacidad como para decirte que no fue una interpretación, fue una negativa rotunda y contundente en ese programa a la idea de adelantarlo. Simple y sencillamente, si lo que dice Damián es que en un rato más Jorge Romero dará a conocer, o quien sea, que sea una figura realmente institucional del Partido Acción Nacional, que están de acuerdo, pues qué bueno. Por eso se amplió el debate, por eso se puso a consideración de todas y de todos el propio debate, y eso me parece algo razonable y bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, sí tengo una postura oficial como vocero de un grupo parlamentario. Si hay un consenso en lo que yo vengo a decir esta mesa, efectivamente, Qué bueno. hay un consenso de las diputadas y de los diputados de esta legislatura, porque es la función que me corresponde como un vocero electo democráticamente por los 263 diputados de nuestro movimiento. Entonces, yo a veces me sorprendo, y lo digo con mucho respeto para Damián, que sí existe una enorme diferencia entre los debates que yo sostengo con otros voceros de Acción Nacional y los debates que tengo con Damián Cepeda. Qué bueno que haya la capacidad para disentir de las posturas oficiales. Simple y sencillamente, creo que a todas y a todos nos gustaría saber cuál es la postura oficial del Partido Acción Nacional, o si tienen muchas posturas oficiales, o si en algunos lados son el PRIAN, o si en otros son el PAN de Felipe Calderón, o si en otros son el PAN de Jorge Romero, o si en otros son el PAN del propio Damián Cepeda, o si son el PAN de Federico Dorin. Pues que nos digan, pues, qué pan son, pues háganse de capa, pues. Me da risa. Pero venos una postura oficial para entender, claro. Porque luego ya no sabemos para dónde jalan. Pues mira, no te desesperes. Ciudadano, otro día se echan para atrás, otro día dicen que pueden contemplar al empresario que no pague impuestos como un empresario que puede ser el abanderado para su candidatura a la presidencia del 2030, otro día dicen que no. Es decir, viven en la incongruencia total. El PAN que vemos hoy es un PAN que no tiene agenda legislativa, que no tiene un plan muy claro de qué van a hacer. A mí me llama incluso mucho la atención ahora ver espectaculares por todos lados, que tienen a una persona diciendo, a través de la app, sé candidato de nosotros, vuélvete candidato de nosotros. Puta man, imagínate lo mal que deben de estar para andar en los espectaculares pidiéndole a la gente que sean candidatos de ellos, que se registren en la app para ser candidatos. No, mi querido Damián, yo creo que traen la brújula descompuesta y ojalá y pudiéramos conocer, como tú bien dices, cuál es la postura oficial del PAN, si es que hay una postura oficial del PAN, o que nos digas tú cuántos PANes hay para poder entender qué es lo que está pasando. Un solo PAN que es democrático al interior y que no pensamos como borreguitos todos iguales ni nos instruyen qué decir. Un PAN que tiene órganos para definir posturas, ¿no? Y momentos, pues citen a comisión y van a ver el voto. Y citen a la Cámara y van a ver el voto. Yo lo que me pasa es que soy muy respetuoso de los anuncios de cada lado, pero conozco perfectamente. Si fuera distinta la postura, lo diría. Como dije por años, lo de revocación, dije, a ver, votamos a favor,
el partido desgraciadamente está haciendo un llamado a que no voten, yo creo que se equivoca. Perfectamente lo diría. No es el caso hoy, ¿eh? Yo directamente estuve y sé, porque lo escuché de la propia dirigencia, y me dio mucho gusto porque coincide con lo que en lo personal creo. Me da gusto que el PAN diga, venga, vamos, y también que recuerde su historia, porque como digo, antes de que fuera ley, el PAN lo proponía. Eso quiere decir que no vamos a hacer ver que se quieren aprovechar electoralmente. No, esa es otra arena. Claro que vamos a hacer ver la manipulación que quieren hacer. Pues eso no le quita que esté bien, que el ciudadano elija. Me llama mucho la atención ¿y cuál PAN? No, pues hace cuenta que yo me pusiera, ¿y cuál Morena, güey? El de Adán Augusto, el de la Barredora, el de Michoacán, de Bedoya, que defiende a Bedoya, el que defiende a Rocha. Ese Morena eres. ¿O de cuál Morena eres? Del de Guerrero, de que decapitaron al alcalde. O sea, ¿no? Pues el Morena de 8 millones de mexicanas y mexicanos sí, nosotros también, pues, el PAN, que gobierna, el Morena de los mexicanos y de las mexicanas, con el PAN que gobierna, el Morena de la gente que ya no los quiere a ustedes en el poder, el Morena de la entonces gente no que le tengas miedo. El Morena que sacó de la pobreza. No le tengas miedo. El Morena que tiene el país invadido en la violencia. El Morena que tiene con falta de crecimiento. El Morena que se puso de acuerdo con el crimen organizado. El Morena que organizó a los sobrinos del secretario García Luna, perdón, estás hablando del secretario de Marina de López Obrador, que sus sobrinos son la cabeza del huachicol fiscal, o del secretario de gobierno de López Obrador, que puso al líder de la Barredora de secretario de Seguridad Pública, o del secretario. Sí sabes lo que es la presunción de inocencia. No, completamente, tú también. Y sabes que está en la Constitución. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué afirmas que el PAN? Pues eso hizo el secretario de Seguridad. ¿Dónde está la sentencia? ¿Dónde está la sentencia del PAN? ¿Dónde está la sentencia del presidente? ¿Dónde está la... Lo dices todo el día. Jamás en la vida lo he dicho. Claro, dices acá. No, yo digo que vaya el bote y que abra la investigación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones. ¿Cuál acusación? ¿Pusieron o no pusieron al jefe de la Barredora de titular del secretario? Mediática, cuando se tenga elementos se habla, Damián. Sí, cuando se tenga elementos se levanta la voz como el alcalde de Uruapan y lo matan. ¿Sí o no? Sí, claro, el de la Barredora está en el bote o no, ¿sí o no? Ese es el tema. Los sobrinos, el de la Barredora está en el bote o no, lo puso el secretario de Gobernación, actual coordinador del Senado o no. ¿Quién lo metió a la cárcel? Sí, no importa. No importa. Nosotros. Hoy, ¿quién lo nombró? ¿Quién lo nombró secretario de Seguridad Pública? El coordinador de los senadores. ¿Dónde está la investigación? Es lo mismo que con Felipe. Va a llegar hasta las últimas consecuencias. Okay. Nosotros no somos el secretario de Marina. Nosotros no protegemos a nadie. ¿Quién metió a los almirantes o vicealmirantes? Primero, no lo han metido. Vosotros. Primero, no lo han metido. Segundo, ¿quién? No. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo poderosos? Ustedes eran cómplices. ¿Dónde está la investigación para el secretario de Marina? No, hombre, por favor, Arturo. El discurso está agotado. Por eso les da miedo la revocación. Yo aquí te digo, fíjate nomás, la oposición, el PAN te dice, vamos a revocación de mandato, que no les dé miedo. Arturo, Damián, que no les dé miedo. Lo que será un hecho es la pluralidad de lo que representa la mayoría del PAN cuando sí se apoye la revocación de mandato, cuando se haga oficial, claro. Y no el posicionamiento que, una vez más repito, no escuchamos en este caso de Federico Doring, porque es una voz, pero no la pluralidad de lo que representa el PAN. Entonces, cuando eso sea oficial, es a lo que tendremos que hacer caso. Si les parece, vamos a tocar también, porque es un tema que no podemos dejar a un lado, Arturo, Damián, el tema del Plan Michoacán. Cómo se han establecido las condiciones, cómo se blinda ahora no solamente Michoacán, Uruapan, demasiado tarde después de que Carlos Manzo solicitó enérgicamente en repetidas ocasiones el apoyo de la presidenta, el apoyo del gobernador Ramírez Bedoya, que no llegó hasta que lo mataron. Ahora, pues ya demasiado tarde con lo que representa, el reto gigantesco que representa la inseguridad que se vive en Michoacán. ¿Cómo es que está contemplado este plan? Que además, y lo tenemos que decir así porque el papel y lo que se dice en las palabras que se entiende es muy parecido a los planes anteriores. O sea, ustedes han manifestado que no son iguales, pero se parecen mucho en este caso este plan a lo que se estableció anteriormente con los planes Michoacán, que además se llamaba igual.
¿Cuál es tu punto de vista al respecto de este tema, Arturo? A ver, empezaré por decirte que nunca será demasiado tarde para hacer planes que ayuden al pueblo de México. Pero ya Nunca. mataron a Carlos Manso. Sí, me queda clarísimo, pero también te puedo responder, ¿no? Que no lo mataron por culpa de nuestro gobierno. Lo mataron porque tenemos un problema gravísimo de inseguridad que no construimos necesariamente nosotros. Y te voy a decir qué dijo Carlos Manso en 2022 para que quede claridad. Te lo voy a repetir textualmente para que nunca se les olvide. Aquí está, palabras textuales, Carlos Manso, 2022, hace 1 año y medio, en tribuna, 2 años. ¿Dónde empezó la tragedia? Dijo, empezó en Michoacán, el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar al país. Pero no para brindar seguridad, decía Carlos Manso, sino para ser cómplice de los cárteles a los que sirvió en el sexenio. Y mira, bien sencillo, con esto les tiro la mentira. Ahí están las líneas de las que siempre he hablado yo. Esta es la tendencia histórica del promedio de homicidios dolosos a nivel nacional. Ahí están los incrementos porcentuales. Pero nada más, déjame preguntarte algo. La parte verde... terminar, no seas malito. Sí, sí. ¿No? Más 148% con Felipe Calderón. Más 42% con Enrique Peña Nieto. Apenas en 2019, la tendencia empezó a reducirse. Menos 9%. Y sí, aunque les duela, con la mejor presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum, menos 32% hoy, ¿no? Con una reducción que deja muy claro lo que está pasando con la política pública. Solo así se miden las políticas públicas, ¿no? Porque los tramposos de Acción Nacional lo que hacen es suman lo que sucedió aquí, pero no te dicen que la política pública que construyeron generó esta política expansiva que efectivamente generó una gran cantidad de homicidios en nuestro país. Eso no te lo comentan. Te acabo de mostrar que la única política pública que ha funcionado, y no solamente en homicidios, todos los homicidios absolutamente en nuestro país han disminuido. Oye, ¿que es suficiente? Claro que no es suficiente. Oye, ¿que es bueno que maten a un presidente municipal? Pues por supuesto que no. A nadie le gusta, es lamentable, es una tragedia. Oye, ¿pero qué es culpa del gobierno? No, señor. Es culpa de una pésima estrategia de seguridad que solo vino a cambiar hasta que llegamos a gobernar nosotros y que ahora que incluso hicimos nosotros un cambio y varios cambios legislativos, hemos dado mejores resultados. El señor Carlos Manso tenía 14 guardias nacionales que lo acompañaban como protección perimetral. Tenía 8 escoltas personales designados por él que lo acompañaban en ese momento. Efectivamente, un niño de 17 años, que hoy ya se sabe que está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel que tiene su epicentro y que logró su crecimiento bajo los gobiernos de Movimiento Ciudadano, pues fue reclutado. Fíjate, un niño que nació en el 2008 y que le tocó lamentablemente sufrir los efectos de esta pésima política pública que solo hasta ahora nosotras y nosotros estamos corrigiendo. Yo te preguntaba rápidamente, Arturo, que la cifra en donde se ve en verde que es el año de Claudia Sheinbaum, pues es una cifra pero que no refleja, y yo te lo digo, la realidad y la percepción de la ciudadanía en diferentes estados, concretamente en Michoacán, porque no es un presidente municipal, son 10 presidentes municipales a lo largo de este año, más los más de 40 ediles a lo largo de los años anteriores de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hablamos de uno, que es trágico, hablamos de más de 10, hablamos de más de 30 a lo largo de 7 años, pero bueno, uno sería una tragedia, cuando son más de 10 es inaceptable. Esta normalización de la violencia, pero sobre todo la normalización de que todo está bien, no parece también un sesgo de invisibilidad sobre lo que realmente está pasando.
Te lo pregunto también ahora a ti, Damián, sobre la encuesta que acaba de mostrar Arturo en esta cartulina. Sí, yo contesto. Sí. Ok. A ver, Plan Michoacán, ¿no? Yo creo que siempre va a ser positivo que se anuncie una serie de acciones para un estado o demás. O sea, eso, pues hay que decirlo así, que bueno que se haga, pues, ¿no? Me parece a mí una tragedia que solo se haga después del cobarde asesinato de un alcalde que estuvo pidiendo ayuda por mucho tiempo y que no se la dieron y que lo matan. Y después de toda esta escena de terror en el estado de Michoacán. Michoacán es un estado fallido, completamente. Hay zonas donde completamente manda el crimen organizado. Y no es de ahora, tiene mucho tiempo, ha habido distintos operativos para hacerlo, pero se ha incrementado. Se menciona mucho, es que ha bajado la violencia, eso es falso. O sea, tuvo 3 veces más homicidios dolosos el sexenio de López Obrador que el de Calderón en la zona. Y eso que hubo una intervención, en efecto. Y hubo casi el doble en total que los de Peña Nieto. Y no lo digo yo, pues ahí están los alcaldes asesinados, ahí están los productores asesinados, ahí están las voces levantadas pidiendo ayuda. Y la verdad es que ha habido un gobierno ausente, ese es el problema. Entonces, qué bueno que me presentes un plan, pero la verdad de las cosas es que qué mal que llegue hasta después de ahogado el niño, pues, ¿no? Entonces, segundo, se presenta una cifra muy grande, suena muy grande. La verdad, yo ya lo vi completamente, cuando menos el documento que presentaron. ¿Cifra muy grande te refieres a los elementos que han...? No, al apoyo supuestamente presupuestal. La verdad es que juntaron los programas... 50,000 millones de pesos. Sí, de los cuales 30,000 son programas de bienestar. Pues yo pregunto, ¿cómo? Pues, o sea, son universales los programas. ¿Que no iba a haber adultos mayores o qué? ¿No iba a haber beca? O si pues ya viene aprobada la beca universal. Afortunadamente, ya estaba para secundaria, se va a ampliar a primaria. Qué bueno, pues, pero no me lo empaquetes en un plan como si eso fuera a cambiar la realidad cuando es algo que ya traes. Qué bueno. Pero digamos, la mayoría son programas que ya estaban, pues, ¿no? Y que no han cambiado esa realidad. En algunos casos sí traen unos incrementos, me parece perfecto. Tercer elemento, ojalá y dure. Porque, pues, esto que dijeron de que decía él que el origen y que demás, en efecto, nomás que se les olvida luego poner sus siguientes declaraciones de cómo se fue criticando primero a Morena por haber permitido entrar lo peor, decía él, del pasado. Segundo, al gobernador. Tercero, directamente al gobierno federal, clamar por ayuda, agradecerles como hombres de bien cuando se la dieron, nomás que los 15 días señalarles me la quitaron, güey. No la ayuda personal, el operativo para fortalecer su zona, los 200 elementos de aquel entonces. Entonces, no, ya lo he dicho yo, o sea, hay que decir las cosas completas. Cuarto, me parece a mí que ya la parte de seguridad, básicamente lo que están diciendo es, voy a incrementar elementos, me llama mucho la atención, es que cuando hay una crisis tienes que fortalecer la presencia. Pero ¿quién está anunciando el incremento de elementos? El ejército. ¿Por qué? Porque tanto de Fuerzas Armadas como de la Guardia Nacional Militar, pues son quienes van a entrar. Entonces yo volteo y digo, pues es que es la estrategia criticada fallida, ¿no? Que no ha tenido resultados, pero bueno, o que dicen que ahora sí sale. Qué bueno que incrementen los elementos, paz, y luego dicen vamos a blindar al Estado y no vamos a dejar salir criminales. Y yo me quedé pensando, ¿que si los dejaba salir antes o cómo? O sea, es que hay un Estado fallido que no está dando seguridad a la gente. Yo lo que me gustaría ver es un plan pues para todo el país, sí, que combate en todos lados esto, porque lo que está pasando ahí está pasando en Zacatecas, y está pasando en Colima, y está pasando en Guerrero, y está pasando en Sinaloa, está pasando en Tamaulipas y en muchos otros lugares. Entonces necesitamos entrar, y ningún plan va a funcionar si no se cumple con una condición, 2 principales. Yo siempre número 3, pero es la que les falta. Combatir realmente al crimen se le tiene que combatir. No estoy diciendo que a bala y bala, pero no puedes permitir que alguien extorsione y mate a alguien y no haga nada al Estado mexicano. Los tienes que proteger. El tema del dinero es la segunda, que creo que están avanzando para allá, que bueno, pero la tercera es la que no veo. Tienes que ir tras los políticos que están protegiendo a esos, de todos los colores si los hay, pero hoy está Morena gobernando el Estado y la Federación. Entonces, se acabó, porque es impensable el poderío del crimen organizado sin eso. Entonces yo les diría eso. Sobre Felipe Calderón y que no sé qué, primero,
híjole, o sea, ese presidente tomó protesta hace 20 años en México. Hace 19. Sí, casi 2 décadas. Mis hijos, ninguno había nacido. Ninguno de los 3. Y es el origen de todos los problemas según Morena, que le echan la culpa. Dejó de gobernar hace 13. Solo uno de mis hijos había nacido cuando él dejó de gobernar. Entonces yo escuchar un gobierno ahorita, después de ya haber pasado un sexenio en el poder, decir que todo es de allá, pues es que ¿para qué querían gobernar? ¿No? O sea, ni aunque fuera verdad que no lo es, tendría validez, porque tú ya tienes 7 años de gobierno, ¿no? Segundo, la gráfica, no hombre, si lo tuviera aquí, se la pidiera prestada, pero ya me dio una buena idea, la voy a imprimir. Su propia gráfica te muestra que no es cierto lo de sus tendencias. O sea, ¿el sexenio de Calderón creció? Sí, pero no entregó el país con tendencia a la alza. Entregó el país con tendencia a la baja. Claro. Sí, gracias. Déjala ahí, por favor. ¿Tienes de tendencia, Damián? La dejas ahí para poder explicar. La tendencia se mide con el volumen total de los años. Sí, por eso. De estadística, a ver, pues, déjame que no te dé miedo. Paso, pues, déjala, no la quites, déjala ahí. Te paso un manualito para que aprendas estadística, no te apures. ¿Ya? No, pero... déjala, no le saques. Bueno, lo que ves ahí, el azul es el gobierno del PAN, el rojo es el gobierno del PRI. Yo la voy a imprimir, no te preocupes. Y ahí luego está, además, a ver, si la puedes dejar ahí, déjala, Arturo. Mira lo que pasó. Creció, en efecto, cuando entra, y no la muevas, déjala bien. El punto pico es 2011. ¿Qué pasa en el 2012? Es más chiquita, ¿verdad? La gráfica. Sí. Ok. No entrega con una tendencia a la alza, entrega con una tendencia a la baja que sigue 3 años más. El primer año de Peña es más chico que el último de Calderón. El segundo es más chico también que el primero de Peña y el último de Calderón. Y el tercero es igual. O sea, tienes 1, 2, 3, 4 años posteriores al pico que son igual que los de la subida. O sea tienes una tendencia a la baja. Esta explicación es para la historia, ¿eh? Sí, claro. Para la historia. Gracias. Déjala, pero todavía no acabo, no te mortifiques. Todavía no acabo, espérate. Esto se llama tendencia a la alza. Y tu dedito, síguelo. Síguelo. Con un ciclo de variación. Ciclo de variación. Llegó con esto, se fue con esto. Órale. ¿Cómo se llama? A ver, señor, entiéndame. Pues déjame terminar, pues. Ya te pusiste nervioso. Llegó con esto, se fue con esto. Llegó con esto, se fue con esto. Es que, eso no es elección. Ojo. Arturo, déjame terminar, pues. Tú fuiste el que querías hablar de tendencias. A ver, Peña Nieto, llegó con esto, se fue con esto. No llegó con eso. A ver, escucha. Bueno, Arturo. Déjame hablar, Andrés pues. Manuel López Obrador llegó con esto, se fue con esto. A ver, tú fuiste el que dijiste nada, manipulando cifras. Bueno, si me vas a dejar hablar, es que tonta la gente. No, tontos creen que son ustedes. Ustedes son los que creen que es tonta la gente. No, para nada, están manipulando. No, perfecto. Mira, no pierdas el control, Arturo. Gracias, no te preocupes, yo la voy a imprimir. Yo te la voy a imprimir, te la voy a recetar en todos los debates de aquí en adelante. Gracias por tu idea. A ver, déjame decirlo. ¿Cómo terminó el de Peña Nieto que tú tanto defiendes? Para quien me está viendo, fui de los principales críticos por si no sabes, ¿no? Pero bueno, a ver, déjenme, para quien me está escuchando, pues, ya que se puso nervioso. Eso pasó. Fíjate, yo no alego tendencias, para mí no, para mí es el total. ¿Cuántos tuvo? ¿No? Ok, claro que es importante voltearla a ver, pero es el total. Andrés Manuel López Obrador tuvo 202,000 homicidios. Nunca en la historia habíamos visto eso. Fox, de hecho, ahí tienes un buen gobierno en seguridad. 60,000. No, a Calderón, claro que se le complicó, sin duda, sin nadie. Yo no defiendo la política de seguridad pública, pero me estás queriendo decir una mentira. Tan quebró que argumentó. Por eso no, decía, híjole, pues igual y funcionó, ¿no? Porque empezó, ya cuando llegas a un pico y 3 años seguidos empieza a bajar, dices tú, híjole, y luego se le descompone a Peña Nieto y vuelve a subir, y ahí es cuando entra López Obrador. Llega el López máximo histórico, Damián. Bueno, espérate pues, tranquilo.
Llega López Obrador y se queda en el pico máximo. O sea, acumula todos esos homicidios brutal, pero no solo con eso, sino con un pequeño dato. Al mismo tiempo se le disparó los desaparecidos. Y ahí hay una manipulación que están haciendo con dos posibilidades. Manipulación con alevosía y ventaja, digamos, de ese y de otros delitos, y manipulación discursiva. ¿A qué me refiero? Son diferentes. Uno es el que está manipulando que los culposos y que esto y que desaparecidos y que demás. Esa es una. La otra es el que sabe que está pasando eso y quiere vender que hay una reducción en la violencia. Eso es falso. Porque sea o no, el total de violencia es mayor. Y ahí sí, Dios santo, 8 desaparecidos en promedio con Felipe Calderón. 15 en promedio diarios en todo el sexenio, con Peña Nieto. 24 con López Obrador, 40 con Claudia Sheinbaum. Y me puedo ir estado por estado y mostrar lo que han hecho. Entonces dices tú, se pasaron el chicle. Entonces, por favor, ¿de qué me están hablando? Pero por supuesto que no ha bajado la violencia. Háganse cargo. Den resultados. Sí. Arturo, bueno, tenemos que terminar este momento. Se pasa el tiempo rapidísimo, pero son temas que se van a tener que seguir poniendo en la mesa porque son los temas del momento y los temas que la gente, que nosotros, los medios y todo el mundo seguimos exigiendo. Los temas sobre todo de seguridad para tener un país en paz, en claridad. Y bueno, pues vamos a ver también a partir del posicionamiento oficial del PAN sobre la revocación de mandato, cuál será la oficial y no la palabra de solamente una persona. Pero bueno, Arturo, muchas gracias. Arturo Ávila. Es una ventaja que aquí siempre tendrás un posicionamiento oficial frente al PAN que no se... Pero ya, al PAN del presidente Damián Cepeda. Pero bueno, ya lo conoceremos. Sí, pues lo que pasa es que tú eres un subordinado, pues, del está bien, güey, yo tengo mi opinión propia, está muy bien. Muy bien. Regálame el archivo. Pero en este tema, eso es la postura a favor. Un diputado federal electo democráticamente, pues, y no le faltes el respeto a la segunda circunscripción no que votó falta respeto, te estoy mí. señalando a ti. Porque no pues. se vale, no es se que vale. nunca conozco tu opinión, no te sale, está bien. Hay dos tipos de político, el que sigue órdenes y el que tiene opinión propia. Aunque te duela la democracia, me duele nada. Aunque te duela. Si yo propuse eso. Bueno, Pásame Arturo, el archivo para imprimirlo. Pásame el archivo de tu Con un grafiquita. manual de estadística Gracias. para que aprendas, güey. Gracias, Arturo Ávila, Damián Cepeda, Salud. muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo que vamos a disfrutar hoy a las 8 de la noche en un episodio más, un episodio nuevo de Palabras Más, Palabras Menos. El señor es como una enciclopedia con patas, entonces... la Por realidad es que volumen, sí. te veo delgado incluso. No estoy delgado, pero sí he bajado 12 kilitos. Exacto. Ahora en 16 me puedes decir delgado. Nicolás lee todo y lees a una velocidad